Bendiciones, amado pueblo del Señor. Dios me le bendiga. Hoy quiero compartir con usted un mensaje de la palabra de nuestro Dios que lleva por tema: ¿tienes tu confianza puesta en Dios? Y quiero basar mi mensaje en el Salmo 125, versículo 1, que dice de la siguiente manera: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aquí el salmista David habla de la confianza del que confía en Dios y la compara con el monte de Sión. El monte de Sión es una colina o monte de Jerusalén. El monte de Sión fue usado en las escrituras para referirse a la ciudad de David, y en un sentido más amplio se refiere a la ciudad de Israel. Podemos decir que un monte es firme, un monte es estable, un monte no se mueve a pesar de las tormentas o huracanes. El salmista David dice que así es la persona que confía en Dios. Estará firme, no lo moverán las circunstancias, ni la adversidad, ni los problemas. Y la razón es porque esa persona, ese cristiano, tiene puesta su confianza en el Dios Todopoderoso. Podemos ver en la Biblia ejemplos como Daniel, que fue deportado de su ciudad natal, Judá, y fue transportado a una tierra extranjera, a una tierra diferente. Pero dice la palabra del Señor que ahí Dios lo honró por su confianza y su fidelidad a Dios. Y aun cuando los sátrapas fueron con el rey para que nadie invocara a ningún Dios, usando esta estrategia, este plan para poder hallar un error en Daniel, para poder detenerlo, que Daniel era un hombre íntegro, un hombre honrado. Querían encontrar falta, pero no había. Quisieron detenerlo en su vida de oración. Fueron con el rey, hicieron que firmara un edicto para que nadie invocara a ningún Dios. Pero cuando Daniel supo el edicto, dice la Biblia que él entró a su recámara y, abiertas las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Cuando el rey supo lo que hacía Daniel, porque los sátrapas fueron a darle la noticia de lo que Daniel estaba haciendo y que no respetaba su decreto, Daniel fue echado al foso de los leones. Pero dice la historia que Daniel, en medio de esa adversidad, él puso su confianza en el Dios Todopoderoso. Los leones no pudieron hacerle nada a pesar de que tenían varios días sin haber comido. Pero Dios mandó su ángel para guardar la vida de Daniel, porque Daniel había puesto su confianza en el Dios Todopoderoso. Pero podíamos preguntarnos, ¿qué es confiar en Dios? Confiar en Dios sencillamente es descansar en Él, es recibir y aceptar sus propósitos en nuestra vida, es saber que Él tiene el control de todo. Si nosotros tenemos fe en ese Dios Todopoderoso, vamos a estar seguros, porque para Dios no hay nada imposible. Si confiamos en su palabra, tendremos la convicción absoluta de que Él resolverá todo aquello que nosotros no podamos. Confianza en Dios no se fundamenta en nuestras declaraciones, sino que la confianza en Dios se fundamenta en lo que Él ha dicho en su palabra. Dios solamente está comprometido con lo que Él ha dicho en su palabra, y Él siempre va a respaldar lo que dice su palabra. Muchos de los antepasados confiaron y caminaron en obediencia, aún sin ver lo prometido, pero lo saludaron de lejos. De igual manera nosotros estamos siguiendo y seguimos a aquel que cumple lo que promete, y ese es el Dios Todopoderoso. Confiar en Dios es confiar en su integridad, es confiar en su fuerza y saber que Él es capaz de ayudarnos. Un ejemplo de ello fue Sara, que concibió siendo una mujer mayor y aparte era estéril, porque creía que Dios era fiel a su promesa. Y Dios la bendijo con un hijo y le pusieron por nombre Isaac, que significa risa, porque Isaac trajo gozo a este matrimonio formado por Abraham y Sara. Dios cumplió su promesa porque Abraham y Sara confiaron en Dios. Hoy, en tiempo de tanta desconfianza y falta de esperanza,
como en estos tiempos en que estamos viviendo, es necesario que nosotros confiemos en Dios. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué beneficios hay en poner nuestra confianza en Dios? Bueno, en primer lugar, cuando confías en Dios, tú vas a tener gozo en medio de la prueba. Cuando los problemas vienen a nuestra vida, podemos tener gozo, no por el problema o por la enfermedad, sino porque nuestro Dios está al pendiente de nosotros y Él nos va a ayudar en medio de nuestra necesidad. En segundo lugar, cuando confías en Dios, no vives angustiado por las malas noticias, porque si tú confías en Dios, tú vas a estar seguro de que tu vida, de que tu familia y de que todo lo que tienes está en las manos de Dios y Él tiene cuidado de ellos. En tercer lugar, cuando confías en Dios, vas a prosperar en todo lo que haces. Prosperar significa tener éxito en lo que uno emprende. Hoy muchas personas no son prósperas en lo que emprenden, y la razón es porque ponen su confianza en el dinero. Otra razón, porque ponen su confianza en sus amistades. Otra razón es porque ponen su confianza en su experiencia. Pero si tú pones tu confianza en Dios, tú vas a tener éxito en lo que emprendas. Nosotros, amados hermanos, podemos confiar en Dios porque Él es digno de nuestra confianza. A diferencia de los hombres, Dios nunca miente y nunca falla para cumplir sus promesas. El ser humano te puede fallar, el ser humano puede mentir, el ser humano te puede fallar, pero no es así con Dios. Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En Números capítulo 23, versículo 19, nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vemos en su palabra que Dios es digno de confianza y nuestra confianza en Él crecerá. Porque conocerlo a Él nos lleva a confiar en Él. Nosotros también podemos confiar en Dios porque hemos visto que Él ha demostrado su confiabilidad en nuestras vidas y en la vida de otros. Podemos leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 56, que nos dice de la siguiente manera: bendito Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. La Biblia registra las promesas cumplidas de Dios. También cada cristiano puede dar testimonio personal de la confiabilidad de Dios al ver el obrar en nuestras vidas. También nosotros tenemos que confiar en Dios porque no hay otra alternativa. O confiamos en Dios o confiamos en nosotros mismos o en otras personas con errores y defectos que nos pueden fallar. Por eso, hoy yo te motivo para que pongas tu confianza en ese Dios todopoderoso. Porque como dijo el salmista David, nuestra base bíblica que leímos al principio, el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Yo pregunto, ¿estás confiando en ese Dios todopoderoso que no hay nada imposible para Él? Hoy yo te motivo para que lo hagas, porque Él es digno de confianza. Hoy yo te invito para que compartas este mensaje con otras personas, para que a través de este mensaje sean edificadas y también puedan confiar en el Dios todopoderoso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue adelante peleando la buena batalla de la fe. Bendiciones.